Vale, Maite, si quieres le damos a empezar, ¿no? Te muteé antes, cuidado. Está silenciada, Maite, voy a empezar. A ver, voy a empezar con la... Vale, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Jorge y nada, voy a hacer la sesión esta hoy con SETEM, con el proyecto PAMAPAM, sobre software libre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Vale. Vale, las diapositivas que voy a enseñaros las tenéis en esta dirección. Si acaso la voy a copiar, la dejo en el chat y así la tenéis y por si, bueno, pues la quedáis y por si queréis seguirla o apretar algún enlace, porque, bueno, yo iré entrando en cosas, pero, bueno, así la tenéis a mano. Cualquier problema, por supuesto, quitad el micro y me decís y vamos a empezar. Una cosa, antes de empezar, como veréis en el icono en Jitsi, estamos haciendo streaming de esto a YouTube, más que nada para poder guardar la sesión y así luego poder hacer difusión. Eso quiere decir que, bueno, pues que si participáis, que sepáis que estáis retransmitiendo y se está grabando esta sesión. De manera que si no queréis, si no queréis participar de esa manera en la actividad, no hay ningún problema. Os voy a pasar el enlace también de YouTube para que, si alguno quiere salir desde ahí, pues lo tengáis disponible. ¿Vale? Y así este enlace no va a durar porque cuando acabemos borraremos el vídeo y el vídeo se publicará desde la cuenta de SETEM, ¿vale? Esto simplemente es para que tengamos una manera de volcar este vídeo durante este rato. Vale, pues si queréis primero, le doy la palabra a Maite. A ver si te quitas el micro, que estás muteada. Vale. Ahora. Hola, buenas tardes. Soy Maite Bartual. Quería daros las gracias por la asistencia a esta formación de hora y media. Estoy un poco mal, ¿no? Ahora. Uy, ahora están muteadas las dos, perdona. Tienes que quitar uno de los dos. Vale, gracias. Nada, buenas tardes. Soy Maite Bartual de SETEM y quería dar las gracias por la asistencia a esta formación de hora y media. Es una formación, como ha dicho Jorge, organizada por SETEM, País Valencia y Jorge Sanz de Lasby. Agradecimientos por el apoyo a Caixa Popular y la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Y os cuento un poquito qué es SETEM. SETEM es una ONGD que lleva más de 25 años intentando cambiar las injustas relaciones socioeconómicas de este mundo y apostando por alternativas diferentes de comercio justo, consumo responsable y economía social y solidaria. Y llevamos desde el 2016 en SETEM trabajando y consolidando el PAMAPAM, una comunidad de personas activistas en economía social y solidaria, donde a través de una página web www.pamapam.pv.org se muestran iniciativas de economía social y solidaria y consumo responsable. Bien, estas iniciativas se basan en 15 criterios y uno de los criterios es el software libre. Por eso nos parecía muy interesante poder tener una formación sobre el criterio del software libre. Y sin más, agradeceros la asistencia hasta tarde de viernes y doy paso a Jorge Sanz. Gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, primero presentarme yo un poquito para que me conozcáis un poco mejor y por qué a Maite le pareció bien invitarme a dar esta sesión. Yo soy ingeniero en cartografía y geodesia, estudié aquí en la Politécnica, aquí en Valencia, y bueno, vivo en Aldaya, un pueblo a las afueras de la ciudad, y actualmente trabajo en una empresa que se llama Elastic, y en la que llevo casi 9 meses. Antes de eso estuve 5 años en una empresa que tiene la sede principal en Madrid, que se llama Carto, y antes de eso en una consultora aquí valenciana que se llama ProDevelop.
Desde el principio, desde que entré en ProDevelop, entré trabajando en proyectos de software libre, muy vinculado a ese tipo de, digamos, de forma de hacer desarrollo de tecnología y bueno, no, digamos que nunca he dejado de estar vinculado a esa forma de entender la tecnología y de entender la producción de software. Además o en paralelo digamos, lo que es la carrera, el desarrollo profesional, me he ido vinculando a, digamos, comunidades o proyectos. En primer lugar fue la Fundación para Software Libre Geoespacial, que es OSGEO, y que, bueno, que es una fundación internacional que pretende apoyar proyectos de software libre, como los que luego veremos alguno, de hecho, y que, bueno, es como una comunidad internacional alrededor de los temas de la cartografía y la publicación de información geográfica. A raíz de ese proyecto nace GeoInquietos, que es como una especie de implementación en local de las ideas de comunidad y de compartir que, bueno, que impregnan desde el software libre hacia un poco las relaciones profesionales, y eso es GeoInquietos. GeoInquietos empezó en Barcelona, pero funcionamos por ciudades, está en Madrid, está en Valencia, está en Córdoba, en Sevilla, en Galicia, y también hay un grupo muy, muy potente en Argentina, y, bueno, en otras partes de Latinoamérica. Además de eso, también participo en otro proyecto que es OpenStreetMap, que viene a ser como una especie de Wikipedia de los datos geográficos, donde se construye un mapa desde hace 16 años, un mapa que, por ejemplo, cuando hemos visto hace un momento el mapa de Pamapam, el mapa base, el mapa que hay por detrás que pinta las carreteras, los edificios, el mar, eso es OpenStreetMap. Esa es una cartografía libre. Y, bueno, finalmente, gracias a que en Elastic tenemos soporte o, digamos, tenemos el apoyo de la empresa para participar en actividades de voluntariado y nos dan un tiempo al año para dedicarlo a lo que nos parezca mejor. Bueno, a raíz de conocer a Cecilia, que es una compañera cartógrafa que está muy, muy vinculada a SETEM, pues, bueno, conocí a Maite, a María y a la gente de SETEM y empezamos el año pasado a hacer alguna cosa. Y de ahí salió un poco la colaboración con la que estamos esta tarde. Y, bueno, ahí tenéis mis datos de contacto por si me queréis buscar. Y, sin más, pues nada, vamos a empezar. Ya hemos hecho la introducción a lo que es SETEM y Pamapam. Y, bueno, la idea es primero contar un poco de manera no súper formal, pero, bueno, digamos, en un poco de detalle qué significa, qué es el software y qué lo hace libre. Luego veremos un conjunto de diapositivas en las que iremos repasando herramientas que podrían ser alternativas a lo que conocemos como software privativo, ¿vale? Lo he enfocado no pensando, por ejemplo, en el mundo del desarrollo del software o en el mundo de la tecnología, aunque, bueno, estamos hablando de tecnología, sino más bien al usuario, digamos, habitual o el público objetivo, en este caso de Pamapam, que podría ser el pequeño empresario, ¿no? de un negocio de proximidad. Y, finalmente, si os apetece y hay temas que no queden claros o cosas con las que no estéis de acuerdo conmigo, pues encantado de tener un ratito de discusión. Vale. Pues, bueno, vamos a empezar por qué es el software libre. Para eso, primero hay que entender qué es el software, ¿verdad? El software es lo que no es hardware, es muy sencillo. Todo lo que no sea componentes físicos de un sistema informático, a eso le llamamos software. Y eso es muy genérico, porque no es solamente, pues, no, qué sé yo, un navegador web. Es también los programas que se ejecutan en vuestros teléfonos. Es también lo que permite colocar señales en un MUPI o en una señal de carretera, ¿vale? El software impregna, y cada vez lo hace más, un montón de aspectos de nuestro día a día y de nuestra relación con los demás y bueno, eso es el software. ¿Qué significa también y qué es el software por debajo o qué significa crear software o cómo se entiende? Bueno, pues eso es lo que se llama el código fuente. El código fuente es un texto, bueno, un montón de texto que el ordenador interpreta y ejecuta tareas en función de lo que ese texto dice, por así decirlo, esas instrucciones. Aquí esto es un pantallazo de una aplicación, bueno, con las que trabajamos en Elastic y es simplemente un conjunto de instrucciones que escritas de una manera concreta con una sintaxis y unas gramáticas y unas metodologías, etcétera, etcétera, que al final acaban convirtiéndose en lo que crea
una página web, o sirve música por internet, o os permite jugar con el móvil. Un ejemplo muy sencillo, porque lo veamos con algo práctico, y ahora enseguida me saldré del navegador, sería este pequeño programa, ¿vale? Que es de manera intuitiva, no lo voy a explicar obviamente, esto no es una clase de programación, pero de manera intuitiva lo que vemos es que hay 3 textos aquí, uno que dice hola, setem, pam, pam. Aquí hay un número que se iguala a una cosa que se llama pausa, y luego aquí hay un texto que dice empezamos, luego decimos que dormimos durante una pausa, y luego hay aquí lo que se llama un bucle que dice, vale, para cada texto de estos textos de aquí, quiero que me imprimas unas palmaditas y el texto. Y vas a dormir durante la 4ª parte de una pausa. ¿Vale? Bueno, esto es lo que sale aquí. Y finalmente aquí hay otra instrucción que dice fin y un arco iris muy bonito. Vale, pues, ¿qué pasa? ¿Esto cómo funcionaría? Es simplemente muy rápido, ¿vale? No os asustéis. Vamos a... Bueno, de hecho, como lo tengo copiado, voy a abrir una ventana nueva, ¿vale? No, perdón. Voy a hacer esto más grande para que se vea bien. ¿Vale? Aquí tengo mi programita este que os he enseñado, ¿vale? Este que se llama setem.js. Entonces, lo voy a ejecutar. ¿Vale? Esto significa decirle al ordenador que interprete ese texto que os estoy enseñando y que actúe, digamos, en consecuencia. Entonces, si le doy al Enter, aparece un texto, parece que está esperando, se imprimen esos 3 textos y acaba. Y ya está. Y si quisiera, por ejemplo, añadir un texto, por ejemplo, aquí al final de pam a pam, pongo Jorge, lo guardo, ¿vale? Entonces ahora el programa también pone el texto aquí y lo vuelvo a ejecutar. Y como he cambiado las instrucciones que le estoy dando, pues ahora también cambia el resultado. Y esto sería la ejecución de un programa, tan sencillo como esto. Obviamente, este programa que os he enseñado simplemente tiene, qué sé yo, 25 líneas, y el programa, digamos, con el que yo trabajo más habitualmente, o digamos, para el cual colaboro en su construcción, tiene millones de líneas de código y hay cientos y cientos de personas trabajando a la vez, ¿vale? Pero el concepto sigue siendo el mismo. Escribimos un montón de instrucciones que todas juntas crean una aplicación que luego, pues, la gente puede utilizar. Vale, bueno, por si acaso iba a fallar, cosa que iba a ser muy difícil, pero bueno, por si acaso yo siempre me cubro las espaldas, lo había dejado aquí también puesto para que también quede en las diapositivas el resultado de ese pequeño código, ¿vale? Eso es el código fuente y eso es ejecutar un software. Vale, pero eso no es todo. El software es, además del qué, también es el cómo lo recibo, el cómo se distribuye. Y eso es lo que indican las licencias. Una licencia no es más que un contrato en el que se cede el autor de una obra, cede el derecho al uso de esa obra por parte de quien lo reciba, ¿de acuerdo? Esa es un conjunto de reglas que el autor de un software o de una obra quiere que se sigan para poder disfrutar de la herramienta o la obra que ha creado. Entonces, ¿qué regulan esas licencias? Bueno, por un lado, ¿qué uso vamos a hacer de ese software? Puede ser que yo quiera que el software que yo estoy creando solo se use en la administración pública, por ejemplo. O quiero que no se pueda usar en proyectos de armamento, de defensa, por ejemplo, y quiero limitar a esos casos de uso que no se pueden usar ahí. O puedo, no sé, sí, esos son un buen par de ejemplos. También limitan el acceso al código fuente. Cuando uno recibe un programa, no tiene por qué recibir el código fuente. Se puede recibir solamente lo que se conoce como el paquete, la distribución se conoce como binarios, como por ejemplo cuando os descargáis un juego o una aplicación en vuestro móvil, no os estáis descargando el código fuente, solamente os estáis descargando lo que se ejecuta, ¿vale? Eso la licencia lo puede limitar. Y lo que también nos puede limitar la licencia es qué puedes hacer con ese software, tanto el paquete que se ejecuta como su código fuente, con respecto a su redistribución. Es decir, yo puedo, por ejemplo, bajarme un juego
pero a lo mejor y a lo mejor he pagado por él. Y en la licencia de esa descarga y esa compra que yo he hecho, dice que yo no lo puedo redistribuir, no lo puedo regalar a mi vecina o no se lo puedo instalar a mis abuelos, ¿vale? Y eso la licencia lo deja explícito, ¿vale? Las capacidades para la distribución o la no distribución del objeto que tú recibes, ¿no? De ese artefacto. Pero las licencias también pueden servir no solamente para software, también sirven para muchas otras cosas. No voy a hablar de urbanismo, obviamente, no voy a hablar de licencias de construcción, pero sí que me interesaba, porque están un poco vinculadas al software, las licencias de obras artísticas, ¿vale? Y por obras artísticas, entiéndase un texto, una novela, puede ser un cuadro, puede ser una pieza musical, puede ser un guión para una obra de teatro, ¿vale? Y eso también se puede distribuir con una licencia. También podemos necesitar dejar explícitas unas reglas con las cuales yo quiero distribuir esa obra artística. Las licencias más famosas o que más se han hecho más habituales para este tipo de objeto, de distribución, son las que se conocen como Creative Commons, seguro que os suenan. Son una familia de licencias, en realidad, porque no hay solo una, en la que lo que se hace es combinar un conjunto de condiciones. Las condiciones son estas 4. La primera condición es la de atribución. Esa condición lo que está pidiendo es que tú no puedes redistribuir esa obra que tú has recibido, pongamos una fotografía, tú no puedes redistribuir esa fotografía sin dar crédito al autor. Es decir, el autor tiene que aparecer siempre en los créditos de si has usado esa fotografía en tu blog o en un cartel que has utilizado para tu tienda, el autor de esa fotografía tiene que aparecer en algún sitio. La siguiente condición es el uso no comercial. Eso lo que está restringiendo es que tú no puedes obtener un beneficio económico de esa obra artística, ¿vale? No puedes utilizarla para revenderla, por ejemplo, o no puedes incluirla dentro de otra compilación de obras por la cual estás luego cobrando porque las estás imprimiendo, si estamos hablando de nuevo de fotografías, por ejemplo, ¿vale? Eso sí, lo que está obligando es que tú solamente puedes hacer un uso altruista o como aficionado o simplemente como entusiasta, pero no te puedes llevar ningún beneficio económico por el uso de esa obra artística. Luego tenemos las obras no derivadas. Hay artistas que no quieren que sus obras se modifiquen. Y entonces lo que piden en esa condición es que no se puedan hacer esos cambios sobre la obra, que no se pueda, si es una fotografía, pues no la puedes recortar o no le puedes pasarla a blanco y negro o no puedes borrar algo de la foto para ponerte tú. En definitiva, no puedes hacer cambios. Y finalmente, la última restricción, que podría ser a lo mejor la más dura o la más restrictiva, ¿sí?, es compartir igual. Eso lo que está diciendo es que conforme la licencia que tú recibes es la licencia que tienes que usar para tu obra que estás redistribuyendo. Es decir, si tú tienes una fotografía y tiene esta licencia, tiene esta condición en su licencia, lo que está diciendo es que esto te obliga a ti, digamos que es como un virus, ¿no?, que se transmite a tu obra, en el que se transmite la licencia de una obra a otra, porque tenemos la condición de compartir igual. ¿Y esto en qué se traduce? Estas 4 condiciones, ¿en qué se traducen? Vale, pues se traducen en estas licencias, que cada fila es una distinta, y digamos que van de menos restrictivas a más restrictivas. La menos restrictiva es la Creative Commons atribución, que lo único que te pide es que puedes hacer lo que quieras con la foto, la puedes modificar, puedes cobrar por usarla, por redistribuirla, puedes modificarla, puedes hacer lo que quieras con ella, pero me tienes que dar atribución. Y ya está, es lo único que se pide. Esta es una licencia bastante, digamos, habitual. La segunda licencia más habitual es la compartir igual, que lo único que pide es que mantengas esa condición. También puedes modificarla, puedes cobrar por el uso o recibir un beneficio económico, pero la licencia, digamos que aquellos que reciben tu obra también reciben una obra con las mismas condiciones, digamos, de libertad. Y luego ya, bueno, pues tenemos
continuación de combinaciones de no permitir obra derivada, no permitir uso comercial, o que sea no permitir uso comercial y encima compartir igual, o no comercial y no derivadas, que es básicamente te dejo mi obra, pero para que la veas y para que la puedas exponer si quieres, pero no te puedes llevar ningún beneficio ni la puedes tocar más que porque, bueno, pues no quiero que mi obra se altere. ¿De acuerdo? Y esto está, de hecho, esta característica del compartir igual lo vamos a ver en el software también. De hecho, digamos que es una idea tomada del software, porque estas licencias aparecieron posteriormente al concepto de software libre y las licencias de software libre. Y una variación, porque os he puesto un par de fotos porque, bueno, para acompañar las diapositivas y ponía, y en el pie de la foto decía, vale, esta foto es de tal persona y está en esta web que se llama Unsplash. Unsplash es una web con un montón de fotografías que, y esto a lo mejor os puede ser útil, que permiten su uso de forma totalmente libre. Libre en el sentido más amplio de la palabra, incluso más que lo que os comentaba antes de atribución. Porque como os he resaltado por aquí, nos dice que eres libre de usarla como quieras, las puedes usar para uso comercial o no comercial, no tienes que pedir permiso por usarlas, ni tienes que dar crédito. Pero digamos que se aprecia, porque digamos que los fotógrafos que han contribuido esas imágenes a esta web, pues lo están haciendo para, digamos, conseguir visibilidad, conseguir notoriedad y, pues, eventualmente conseguir encargos y, digamos, ganar dinero de otra manera que no es con esas fotografías concretas que están subiendo al portal. Y hay fotografías de muchísima calidad, hay un montón, es un banco de imágenes, además, muy cómodo porque no tienes que filtrar por licencia ni nada, simplemente sabes que lo que está ahí lo puedes usar para lo que quieras. Y da mucha seguridad a quien consume esas imágenes. Hay bancos de fotografías en licencias Creative Commons. En Google se puede hacer búsquedas en las que marquemos que queremos que eso se pueda hacer. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a buscar, por ejemplo, libro. Lo voy a poner aquí en imágenes. Perdonad que esté en inglés, pero bueno, se entiende. Vale, aquí estoy buscando imágenes de libros. Estas imágenes yo no sé si se las puedo utilizar para una obra o no, porque a lo mejor esto lo ha hecho un fotógrafo que no permite su uso comercial. O aquí en este tercer menú tenéis esto justo que os estoy contando, el etiquetada para ser reusada con modificaciones, no comercial pero con modificación, justo lo que os estoy enseñando. Entonces, si yo me vengo aquí con etiquetadas para ser reutilizadas reutilizadas, todas estas imágenes, digamos que de manera más o menos tranquila, tengo cierta seguridad de que los puedo utilizar al menos a priori, para colocarlo en un cartel, para colocarlo en mi web como una manera de acompañar un producto que estoy vendiendo o lo que sea. Vale, pues ya hemos dejado más o menos claro qué es el software, qué es el código fuente y qué es una licencia. Entonces, vamos a ver cómo eso se junta en el concepto de software libre. El software libre no es más que una forma de producir programas informáticos en el que la licencia con la que se distribuye ese software da unas libertades más o menos concretas a sus usuarios. El concepto en español no tiene tanto problema porque nosotros tenemos el concepto de lo que es libre o la libertad es unívoco, no hay ningún problema, pero en inglés, que digamos que es donde se comienza a hacer uso de estos términos, el concepto de free significa dos cosas, significa gratis y libre. Entonces, eso llevó a que, bueno, ahora enseguida lo veremos, a que en inglés se empezara a usar el concepto de open source. Además de free software, que sería software libre o gratuito, ¿vale? Por esa doble significancia de free en inglés, se pasó a hablar de open source, de software de código abierto, ¿vale? La definición, digamos, más o menos formal la hizo Richard Stallman en los años 90, a principios de los 90, y él, digamos, que definió que un software
te daba libertad para usarlo si cumplía 4 condiciones. En realidad eran 3, pero bueno, luego enseguida añadieron una cuarta, que de hecho es la primera, y para no cambiarle el número a las demás, pues le pusieron el número 0, que además es un chiste para informáticos. Y entonces estas son las cuatro libertades que, digamos, esenciales del software libre. La primera libertad es usar el programa con cualquier propósito. Yo no te voy a decir que no lo puedes usar para, no sé, para hacer herramientas, hacer virus informáticos, por decir algo. Yo no te voy a limitar en cómo lo puedes usar. Además, te voy a permitir que puedas estudiar el programa, es decir, puedas estudiar el código fuente de cómo está hecho para que tú puedas entender cómo está hecho por debajo, qué es lo que pasa en ese software y así lo puedas adaptar a tus necesidades, porque el software puede ocurrir que no sea exactamente lo que tú necesites, le falta algo, le falta, yo qué sé, un botón para que haga una cosa un poco distinta de lo que estás recibiendo y entonces pues ese pequeño cambio que tú quieres hacer, esta libertad te lo da. La siguiente libertad es que puedas redistribuirlo, que ese programa que tú has recibido, ese software que tú has recibido, se lo puedas pasar a tus familiares, a tus amigos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Y un poco parecido, pero no exactamente igual, es que tú puedes, además de redistribuirlo, lo que puedes hacer es que esas adaptaciones o mejoras que has hecho también las puedes redistribuir. Es decir, tú puedes hacer cambios en el software y los puedes compartir con los demás, ¿vale? Lo puedes hacer público. Estas 4 condiciones son las que dan de manera genérica la condición de lo que se conoce como de forma clásica como software libre. Son bastante genéricas, como veis, pero a la vez también son muy abiertas. No se está haciendo muchas restricciones porque son muy, muy sencillas. Esto luego, cuando se implementa, digamos, cuando se pone en negro sobre blanco sobre unas condiciones que luego, pues qué sé yo, un departamento de ventas de una gran multinacional va a aceptar como algo válido para poder trabajar, pues eso hay que convertirlo en licencias de software, digamos, completas. No son esas 4, esto casi cabe en una servilleta. No, una licencia de software es un texto normalmente no complejo, pero bueno, largo, bien concreto, bien definido, que explica bien cuáles son todas las partes, los actores, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues no hay una única licencia de software libre. Entonces, en realidad la licencia de software libre, en estos pues 30 años de evolución de las tecnologías de la información, se han venido a dividir en como 2 familias, en función de cómo tú puedes redistribuir ese software. Cuando tú recibes un software y le haces un cambio y lo quieres, o lo haces un cambio, o lo juntas con otro para hacer algo un poco más grande y lo quieres redistribuir, pues tenemos dos formas de entender qué puedes hacer en esa redistribución. Están las licencias que se conocen como permisivas, ¿vale? Esta que se llama BSD, MIT, LGPL, Apache, hay un montón. Estas licencias lo que permiten es que te dicen, vale, yo por ejemplo, has recibido el software A, el software B y el software C. Tú los puedes juntar y si quieres, no tienes por qué esa mejora o ese nuevo software que tú estás construyendo encima de esos otros 3 componentes no tiene por qué ser libre. Tú puedes venderlo, puedes cerrarlo, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? No hay ninguna restricción excesivamente estricta sobre cómo tú puedes redistribuir el software que recibes. Y luego están las que se conocen como más restrictivas, que es la licencia, la GNU Public License, la GPL, la Eclipse Public License, Affero, hay también un montón. Estas sí que estas no te van a dejar hacer lo que tú quieras. Estas lo que te dicen es exactamente, o digamos que la analogía a lo que veíamos antes del compartir igual. Es decir, si yo uso el software A, el software B y el software C, esos 3, y uno de ellos, solo hace falta que uno de ellos sea GPL, el software que yo voy a producir tiene que ser también GPL. Entonces, eso en realidad es como que te obligo a ser libre, por así decirlo. Es una forma de entender la libertad como algo obligatorio y, digamos, que no hay margen para reducir la libertad. Esto ha provocado que para muchas empresas esta restricción
sea digamos, imposible de cumplir por razones miles de todo tipo, técnicas y no técnicas, y digamos que en la industria muchos proyectos y bueno, y no solo en la industria, en las comunidades hayan preferido las licencias más permisivas que dan cierto margen o cierta libertad, en el sentido a lo mejor que a Richard Stallman no le gustaba tanto, de poder actuar. Entonces, bueno, aquí hay esto en opensource.org es el portal del principal instituto dedicado al código abierto, ¿vale? En compañía o como respuesta a la visión un poco más, digamos, filosófica de la Fundación para Software Libre, de la Free Software Foundation, digamos que nació el Open Source Institute, esta web opensource.org, que tiene este listado de licencias por estas condiciones que os he contado y, bueno, y obviamente a lo largo de 30 años, pues muchas se han dejado de usar o se han renovado, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, si ya sabemos lo que es el software libre, ya podemos también saber lo que es el software no libre. Es lo que se conoce como software privativo, que no es lo mismo que, o digamos que, y esto es algo muy de la gente que está en la Free Software Foundation, el software propietario, que es como se le suele decir muchas veces, es un término erróneo. El software propietario está diciendo que alguien tiene un propietario, ¿no? Y eso también ocurre con el software libre. El software libre lo crea alguien que tiene tiene la autoría de ese software y, por tanto, es el propietario del software. Pero eso no quiere decir que no sea libre. En cambio, el software que te priva de tu libertad es lo que se conoce como software privativo, ¿vale? Entonces, es un software que, por la razón que sea, no utiliza una licencia que se considera como libre, de estas que os acabo de enseñar. Y entonces, bueno, pues tenéis miles de ejemplos. Cualquier programa pues yo qué sé, Windows o la mayoría de, bueno, últimamente no tanto, pero clásicamente Microsoft hacía mucho software privativo. A mí se me escapa también. Por ejemplo, hay un tipo de software y por esta dualidad de significado de free, que es lo que se conocía como freeware, que es los ingleses para eliminar la ambigüedad de free dicen, esto es free as a beer o free as a freedom, ¿vale? Libre como una cerveza gratis o libre de libertad. Entonces, ese freeware es ese software que te puedes bajar de Internet y que no es libre porque no te pasan el código fuente, no lo puedes modificar, no sabes cómo está hecho por debajo, no puedes ver nada, pero te dejan usarlo para lo que tú quieras o más o menos para lo que tú quieras. Vamos, la mayoría de los juegos o aplicaciones que os bajáis, por ejemplo, para un móvil se podrían considerar freeware. Y otras veces también ocurre una cosa curiosa, y es que el código fuente a lo mejor está accesible, pero la licencia con la que recibes ese código fuente no cumple esas libertades. Y por ejemplo, sería el caso de una parte de los productos que se desarrollan en donde yo trabajo, en Elastic. Tenemos un conjunto de productos que son software libre, que se usan en todo el mundo por millones de personas, bla, 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 y dentro o al lado de ese producto que es software libre, que puedes ver el código, que lo puedes estudiar, también está el que se considera como software privativo. Es que tiene una licencia que te restringe para ciertos usos, pero no tenemos ningún problema en que le veas el código fuente, ¿vale? Porque digamos que no supone ninguna dificultad o ningún problema. Vale, entonces, ya sabemos lo que es el software libre, ya sabemos qué no es el software libre y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué es importante entender el software? ¿Qué hace especial el software libre? Bueno, pues yo lo he dividido en estos cuatro, digamos, conceptos o 4 áreas, que son la colaboración, la flexibilidad o diversidad, la independencia y la seguridad. Vamos a verlas poco a poco. Esto está en el artículo que publicamos en PAMAPAM, pero bueno, yo lo voy a contar con un poco más de detalle. Por un lado, vamos a empezar por el concepto más básico, la colaboración.
El software libre lo puede desarrollar una persona. Yo puedo, ese programa que os he enseñado antes, lo he hecho yo, lo puedo suponer que eso hace algo súper interesante en vez de simplemente poner hola mundo, y lo podemos, yo lo puedo, pues imaginar que yo puedo hacer un negocio alrededor de eso, venderlo, qué sé yo, ganarme la vida con ese software que hago solo yo. Y lo puedo regalar al mundo, lo puedo distribuir, pero yo me encargo de él y no colaboro con nadie y ya está. Eso es un caso que ocurre a veces, pero no es demasiado habitual, ¿vale? Porque no suelen ser proyectos que aguanten mucho en el tiempo si solo los mantiene una persona. Luego está el caso en el que en lugar de una persona es una entidad, una organización que decide que, pues, qué sé yo, que un producto que están desarrollando lo quieren liberar, lo quieren publicar para que cualquiera lo pueda modificar, para que cualquiera lo pueda, estudiar, etcétera, redistribuir, etcétera, etcétera. ¿Cómo ganan dinero? Pues eso es otro rollo. Pero ellos deciden que lo quieren, digamos, publicar y los trabajadores de esa empresa pues se encargan de su mantenimiento, de las traducciones, lo que sea. Ese es un modelo que también funciona, es muy habitual, sobre todo en empresas más o menos grandes, las que pueden sonar como IBM o Microsoft o, a ver, alguna más, porque Red Hat ha sido comprada por IBM. Bueno, empresas grandes que tienen la capacidad para, digamos, generar beneficios a partir de ese producto que se desarrolla internamente, pero que se hace de forma pública. Y finalmente, lo he marcado en rojo porque se entiende que es como un poco más, como un concepto un poco más elevado, si lo queréis entender así, que es la comunidad. Entendiendo la comunidad como cualquier combinación de personas individuales, de empresas con administraciones públicas, administraciones públicas entre ellas que colaboran. En una comunidad son más de un actor, ¿vale? Donde se tienen que poner de acuerdo, alinear intereses, organizarse y desarrollar entre todos un producto, una aplicación o una herramienta o lo que sea, ¿de acuerdo? Esto con el software privativo es muy difícil porque, claro, sí, dos empresas pueden recibir el encargo, por ejemplo, de una administración pública y tienen que trabajar juntas para desarrollar un producto. Pero digamos que están haciendo una consultoría para un tercero, por así decirlo. Pero eso es una relación que acabará cuando acabe el proyecto o alguien termine de pagar mantenimiento o qué sé yo. Una comunidad alrededor del software libre, porque todo el mundo está viendo, está trabajando con total transparencia sobre la misma, digamos, creación. Pues si de repente una empresa decide que ya no le interesa y quiere entrar otra, pues bueno, la que entra también tiene toda la información delante y puede continuar. O a lo mejor a una empresa puede entrar un programador independiente y empezar a ayudar y a lo mejor acabar entrando dentro de la empresa, o digamos que generan unas dinámicas mucho más interesantes y mucho más estables o mucho más a largo plazo. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, un programa en cartografía que se usa, que es bastante conocido, se llama GRASS, ¿vale? Hierba. Ese producto fue originalmente desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos, cuando ni siquiera existía el concepto de software libre. Ellos tenían que hacer un software para visualizar información y lo hacen. Y como en aquel momento en Estados Unidos todo lo que se hacía dentro de la administración pública se tenía que, digamos, compartir o liberar, bueno, pues entonces eso llega a manos de gente de la universidad y empiezan a reutilizarlo. Ya cuando llegan las licencias de software libre se le da una licencia y ese software a día de hoy tiene más de 30 años de vida. Más de 30 años. Y participan universidades, empresas y administraciones de todo el mundo para su desarrollo. Y es un proyecto que, obviamente, a lo largo de 30 años mucha gente ha entrado, otra gente ha salido y ha continuado en el tiempo porque el producto que se está desarrollando genera interés, genera pues, beneficios para esos actores que están trabajando en el proyecto y puede perfectamente resistir que al ejército de los Estados Unidos ya no les interese ese proyecto y dejan de participar, aunque fueron los que lo empezaron. No hay ningún problema, se puede continuar.
Y esa es la potencia o la gran, digamos, baza que el software libre como herramienta colaborativa, o sea, de trabajo en colaboración, tiene. ¿Cómo se puede colaborar con un proyecto de software libre? Bueno, pues la más evidente, la que os podéis imaginar, es obviamente escribiendo código, escribiendo nueva funcionalidad. Eso solo lo pueden hacer desarrolladores, ¿no? Gente técnica que sabe del problema, que sabe de lenguajes de programación, tecnología, tecnólogos que son capaces de producir, pues, o extender ese programa. Por supuesto, también a veces ocurren errores y arreglar esos errores lo tienen que hacer ellos, ¿vale? Esto también está limitado a esa gente muy especializada, con mucha formación en tecnología, etcétera. Pero a partir de ahí, el resto de todos los actores que os voy a enseñar ya no tienen por qué ser programadores. Podríais ser cualquiera de vosotros. El primero, más evidente, es el testeo, el reportar errores. Yo estoy usando este navegador web y de repente algo falla, algo no va bien. Si digamos, con un mínimo de experiencia, un mínimo de formación, yo puedo reportar ese error sin tener ni idea de cómo está hecho por dentro. Yo solamente como usuario de repente veo que hay un menú que no funciona bien y puedo irme a una web, luego veremos un ejemplo, y puedo decir, oiga, en estas condiciones, con estas entradas y estas acciones, esto provoca un error. Eso luego lo recibirán los programadores y lo intentarán. Seguramente habrá una conversación y en algún momento se detectará que está mal y se arreglará. ¿Qué más se puede hacer? Se puede apoyar a otros usuarios. Como usuario de un producto, yo lo conozco, estoy cómodo con él, me gusta usarlo, me resuelve mis problemas y puedo querer ayudar, como me gusta el programa y quiero que funcione y que sea popular y que así asegurar que va a seguir manteniéndose en el tiempo, pues yo puedo querer ayudar a otra gente que tiene problemas usándolo. Y entonces existen pues los foros, las listas de correo, sitios para incluso de chat, donde uno puede apoyar donde los usuarios se pueden apoyar entre sí sin necesariamente que los desarrolladores intervengan. A lo mejor los desarrolladores están discutiendo solamente entre ellos sobre cómo desarrollar una nueva funcionalidad, pero los usuarios entre ellos se están apoyando y se están soportando entre ellos para resolver sus dudas. Por supuesto, la documentación, el escribir cuando sale una funcionalidad nueva, cómo esa funcionalidad se ejecuta, cómo llegar a ella. De hecho, normalmente los que mejor documentan no suelen ser los informáticos o los programadores, suelen ser gente que se dedican casi profesionalmente a la documentación técnica y puede ser desde, pues yo qué sé, grabar capturas de pantalla, hacer pequeños vídeos, desarrollar bien el texto para que esté bien escrito en un correcto, digamos, inglés o castellano, ¿vale? Relacionado con esto, las traducciones, el software, sobre todo el software libre, permite, digamos que inherente al software libre está el que pueda estar en múltiples idiomas. No es una condición indispensable, pero cuando un software de usuario final, como pueda ser un navegador web o una aplicación para escuchar música, pues se vuelve muy popular, enseguida aparece la gente que quiere consumir ese software en su idioma. Y para eso se organizan los equipos de traducción. Finalmente, obviamente, el desarrollo de un proyecto mínimamente grande tiene gastos. Puede haber necesidades para publicar la web, puede haber que pagar para, a lo mejor, las traducciones en un idioma muy concreto, pues igual hace falta que alguien la revise, que es externo al proyecto y que se le tiene que pagar. A lo mejor, pues los servidores donde se ejecuta las herramientas que comprueban que está todo funcionando bien, perdón, esas también, pues bueno, esos servidores alguien los tiene que pagar. Entonces, se puede colaborar con un proyecto de software libre simplemente con un apoyo económico, con una sponsorización del proyecto. Y finalmente, otra manera de colaborar con un proyecto de software libre es la difusión. Es simplemente escribir en un blog, participar en una conferencia, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de difusión que hagamos. Eso son todo formas de colaboración. Perdóname un segundín. Vale. Vamos a ver un caso de uso. Voy a enseñaros un poquito cómo eso se traslada a un software que se llama QGIS,
que es también un software para trabajar con mapas, con cartografía. Y bueno, cómo se puede colaborar o cómo se puede uno involucrar en una comunidad de usuarios y desarrolladores de un producto. Tengo por aquí, vamos a ver, abro todas. Vale, esta sería el portal de entrada para cómo uno se puede involucrar con QGIS. Entonces, aquí podéis ver muchas de las cosas que os he comentado. Cómo escribir documentación, cómo ayudar con la traducción, cómo participar en el desarrollo, en las pruebas, en las reuniones. Por ejemplo, esto sería digamos, el portal para reportar errores, para comunicar cuando algo ha fallado, ¿vale? Veis que hay ahora mismo casi 3.200 informes de errores y hay cerrados pues más de 19.000, ¿vale? Estos son todo, pues vamos a abrir uno cualquiera, uno que tenga más o menos, este que tiene 16 comentarios. Pues alguien, en este caso, esta mujer la conozco, pues Anita ha comentado que hay un problema con este componente del visor este de mapas y entonces aquí la gente pues está diciendo, pues mira, efectivamente tengo también ese mismo error. Alguien está pidiendo clarificación. En fin, aquí se ponen a hablar entre ellos para intentar detectar qué es lo que está pasando, ¿vale? Cuando una vez un programador o un equipo de programación entiende cómo un error, digamos, se produce, entonces se ponen a trabajar en resolverlo. Y el cambio que hace falta en el software para resolver ese error es lo que en este portal de colaboración en concreto se llama una propuesta de cambio, una pull request. En este caso hay 62 abiertas y 14.000 cerradas. Estos son diferentes propuestas de cambio. Vamos a buscar una que tenga unos cuantos comentarios, por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Esta propuesta de cambio resuelve un error. Esta se ha creado hace apenas 15 horas. Alguien está aquí preguntando, viendo el código como parecido a lo que os enseñaba yo antes. Pues aquí están discutiendo alrededor de esos cambios. Y bueno, en algún momento, si todo está bien, se aceptará la propuesta de cambio y entonces esa mejora se incorporará al software y dentro de unos meses, cuando salga una nueva versión de este programa, pues incorporará esa mejora. ¿Qué más formas había de colaborar? La que os contaba de las traducciones. Este proyecto soporta 88 idiomas. El inglés es el idioma por defecto, pero al 100% tenemos el holandés, el alemán, el japonés y casi, bueno, el noruego y prácticamente el euskera, qué curioso, y el portugués de Brasil. Y si lo damos un poco más abajo por aquello de que vamos a buscar el español está al 88% y de hecho le faltan 15.000 textos por traducir. Fijaos, 15.000 y está al 88%, la cantidad de pequeños textos que el programa tiene que hay que traducir de un idioma a otro. Y bueno, este es el portal simplemente donde se coordinan los traductores. Uy. Ay, perdonad. Vale. Vale, apoyo económico. Por ejemplo, el portal lo he puesto en catalán por aquello de enseñaros que las webs también se traducen. Y bueno, el proyecto de QGIS permite diferentes niveles de patrocinio, desde pues 500, estos serán euros, ¿no? 500 euros a 27.000 euros, ¿no? Puede ser un gobierno federal o puede ser una ciudad grande que pueda poner, por ejemplo, 9.000 euros, que eso en el presupuesto de una ciudad al año es nada, y puede servir para que QGIS mejore y los técnicos de qué sé yo, de urbanismo de esa ciudad, pues tengan un producto cada vez mejor. Pues eso, pequeños desarrolladores o consultores que lo usan de manera habitual en su trabajo y que quieren apoyar al proyecto dando una pequeña donación anual y de esa manera pues apoyar pues los recursos que este proyecto necesita. Y finalmente os quería enseñar que todo eso también se traduce al final en comunidades más pequeñas, como puede ser el grupo de usuarios de aquí de España. Es un grupo, una asociación con una entidad legal, con estatutos, con miembros, etcétera,
que se organizan para, digamos, ser la voz de los usuarios de España en el gobierno de este proyecto para trasladar desde las posibles necesidades no personales, no particulares de este grupo de usuarios a la organización mayor de lo que es el proyecto, que involucra a organizaciones de todo el mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ellos tienen sus eventos y, bueno, uno se puede apuntar a esta asociación y participar en ella de diferentes maneras. Y, bueno, esto era simplemente un ejemplo de un proyecto que, digamos, conozco bien y que, bueno, que podéis ver cómo de complejo puede llegar a ser esas 7 o 8 líneas que yo ponía al principio cuando es un proyecto grande con un montón de gente participando. Sí, si me quedo sin voz haré una pequeña pausa, pero de momento voy a aguantar. Gracias. Vale, vamos a seguir. Vale, siguiente, hemos visto el tema de la colaboración. Vamos con el de la independencia. Este es un concepto muy, muy importante, vinculado a lo que se conoce como independencia tecnológica. ¿Qué pasa con el software privativo? Si pensáis en un desarrollador de una aplicación privativa que se dedica, pues seguramente, a ganar dinero vendiendo licencias o vendiendo servicios de su aplicación, lo que le interesa normalmente a esa organización es que no se deje de usar su aplicación. ¿Cómo consiguen que no se deje de usar su aplicación? Pues normalmente con mecanismos de lo que se conoce como el vendor locking, el estar atrapado o bloqueado por un proveedor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con formatos de fichero que solo ellos pueden usar. Como no tienen que proporcionar ningún código fuente ni nada, pueden desarrollar un formato para trabajar con su software y no tienen por qué compartir la información de cómo funciona con nadie, o lo pueden hacer de la manera que ellos consideren oportuna, como para que sus usuarios no se dejen, digamos, no se vayan de ellos. Un ejemplo de toda la vida en mi sector, y que alguno puede que también conozcáis, es Autodesk con su software AutoCAD. AutoCAD es un software de dibujo geométrico, de diseño de planos, pues, sirve para topografía, para diseño industrial, y la empresa que está detrás, que es Autodesk, pues el formato que se utiliza para esos dibujos y esos planos es un formato cerrado, muy difícil de entender cómo funciona por debajo, y entonces cuando una empresa, un ayuntamiento o un despacho de arquitectura tiene todo su trabajo en ese formato de ese software, pues ¿cómo se van a ir a otro? O sea, aunque venga otro proveedor con un producto mejor, si no hay manera de poder, digamos, migrar o trasladar todo ese trabajo anterior, pues es que están atrapados, o sea, no se pueden salir. Entonces, ese vendor locking es una de las grandes bazas del software libre, porque como en el software libre no hay, en general, esa necesidad de atrapar al usuario, porque digamos que la manera de, digamos, vender ese software es distinta, lo que en realidad el software libre suele, digamos, abrazar es el soporte al mayor número de formatos y estándares posibles. Es decir, si hay un estándar de dibujos gráficos o hay alguien que ha diseñado, un conjunto a lo mejor de empresas o comunidades, universidades, que se ponen de acuerdo para decir, vamos a poner un formato para dibujos gráficos. Vamos a diseñar el formato y lo vamos a estandarizar, y así podemos tener cualquiera puede implementar un software que interactúe con ese formato para hacer lo que sea, y así los usuarios se podrían cambiar de un programa a otro o se podrían juntar con otros programas más complejos o qué sé yo, ¿vale? Y eso es muy habitual en software libre, el intentar estandarizar los formatos, que tal vez igual el formato o la información con la que está trabajando ese software todavía no se ha estandarizado. Nadie ha encontrado todavía la necesidad de formalizar cómo funciona esa información, y ellos mismos definen esos estándares. Un ejemplo muy claro de esto es en la ofimática. En la ofimática, obviamente, venimos de usar desde hace muchos años los formatos de Microsoft Office. Y entonces, pues los formatos de Word, de Excel, de PowerPoint, etcétera. ¿Qué pasa pero claro, esos formatos están totalmente en manos de Microsoft.
Y Microsoft, cuando saca una nueva versión, los cambia como a ellos les interese. Y si, por ejemplo, tú estás con una versión antigua de Microsoft, a todos os habrá pasado que no podéis, a lo mejor no podéis abrir un fichero nuevo porque está en una versión del software más nueva que la que tú tienes y te obligan a comprarte una versión nueva y actualizarte para poder seguir, digamos, recibiendo ficheros de tus compañeros o lo que sea. ¿Cuál fue la respuesta a esa situación? Pues, bueno, a raíz de luego veremos LibreOffice o OpenOffice, la principal alternativa a esa suite ofimática, se creó una fundación que creo que se llama la Open Document Foundation, y esa fundación, de manera también abierta y transparente, define los formatos con los que programas de ofimática pueden crear o trabajar con archivos de texto, con presentaciones, hojas de cálculo. Y eso puede ser OpenOffice o LibreOffice o cualquier otra suite ofimática, incluyendo, por supuesto, Office, que no sé si abre archivos de LibreOffice, pero no me extrañaría, porque ese formato está estandarizado. Vamos a ver un pequeño caso de uso muy rápido, sería GeoServer. GeoServer es una aplicación para servidores que publica información geográfica, ¿vale? Es un servidor de mapas. Lo que hace es que tú le pones a ese servidor unos mapas y eso lo sirve por Internet. Entonces, si en esta web, que es una web que digamos, compila productos de este estilo, tiene como una ficha para cada producto y entonces vamos a ver la ficha de GeoServer. Entonces nos dice que soporta no sé cuántos ficheros vectoriales, no sé cuántos ficheros raster, da igual lo que eso significa, y que soporta todos estos estándares. O sea, y además que esos estándares son de una cosa que se llama Consortium Abierto Geoespacial, Open Geospatial Consortium, OGC, ¿vale? Eso es un consorcio donde hay un montón de empresas, gobiernos, desarrolladores de software, etcétera, que se ponen de acuerdo para definir protocolos o estándares para distribuir información. Y esta aplicación los sigue todos, básicamente. Cada vez que sale alguno nuevo, la gente de GeoServer, que son gente de diferentes empresas, se ponen a trabajar juntos hasta que lo tienen, porque lo que quieren es que, obviamente, su producto sea el más usado. Vamos con un poco relacionado con esto, y ya he introducido un poco antes con QGIS, la flexibilidad y la diversidad. Como no hay una razón económica necesaria, no solamente hay una razón económica para distribuir el software, la cantidad de, digamos, contextos o tecnológicos en los que ese software se puede ejecutar pueden ser muy variados. Podemos estar trabajando, por ejemplo, un proyecto muy chulo que no sé si recordaréis, que por ejemplo en Uruguay se implementó, era un portátil para cada niño, el One Laptop per Child. Era un proyecto de alguien del MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts, perdón, que desarrolló un pequeño portátil muy, muy barato con unas componentes, digamos, que obviamente no eran ni mucho menos lo más potente ni lo más avanzado, pero que como eran muy baratos de producir y se podía poner todo junto, permitía, digamos, producir ordenadores portátiles que ejecutaban software libre de un precio muy bajo para la época en la que este proyecto se llevó y se podían llevar a las escuelas y los chiquillos podían irse a casa con un equipo más o menos robusto y en el que se podía ejecutar pues una versión de Linux, de un sistema operativo libre, ¿vale? Además, obviamente soportado porque la mayoría de los proyectos de software libre que tienen un mínimo de éxito se traducen a un gran volumen de distintos idiomas. Como os enseñaba antes, QGIS está traducido a 88 idiomas, pero esas cifras serán las mismas en casi cualquier otro proyecto de software libre más o menos de uso, digamos, estandarizado. Navegadores, suite ofimática, reproductores de música, juegos para niños, todos están traducidos como mínimo a las 25 o 30 lenguas más habladas del mundo, sin ningún problema. O sea, sin que sea algo excepcional para nada. Esto no es nada habitual con otros productos. Obviamente, un sistema operativo como puede ser Windows o Mac OS o
o los que se ejecutan en los dispositivos de Apple estarán traducidos a un buen número de idiomas, porque son empresas muy potentes que pueden pagar esas traducciones, pero con productos más pequeños o un poco más, digamos, no de nicho, pero más específicos, por decir algo, AutoCAD, pues ya os digo yo que no estará traducido a 88 idiomas AutoCAD, porque el Autodesk no tiene ninguna motivación económica en traducirlo, pues seguramente a más de 7 u 8 idiomas, porque es donde tienen negocio y donde les sale, digamos, a cuenta, les sale rentable el que su software esté funcionando en esos idiomas. Aquí, como no está esa vertiente económica, o la vertiente económica no es la más importante, si es que existe, pues y además, por el aspecto colaborativo del software, se permite de una manera mucho más sencilla que esté en muchísimos más idiomas. Seguridad. Este es un tema que es, digamos, una ventaja y una desventaja del software libre. ¿Qué pasa cuando un software está desarrollado de forma totalmente transparente? Como es totalmente transparente, eso significa que cuando algo sale mal, también se ve. Y eso significa que los errores o los agujeros de seguridad también son visibles. Eso significa que cuando uno de estos errores se descubre, lo que hay que hacer es trabajar de la manera más rápida posible para detectarlo, evaluar cómo de crítico es, y aquí estamos viendo un caso de uso con Firefox, con el navegador, y a partir de ahí intentar resolverlo lo más rápido posible. Existe una base de datos mundial y global de vulnerabilidades de este tipo de software que se llama CVE, y aquí vamos a ver, vamos a ver el error, cómo se resuelve más o menos el mismo ticket que como veíamos antes en QGIS. Ahí se pondrán a discutir, intentarán ver qué es lo que ha pasado y luego ese error también se ha reportado en esta base de datos global y queda registrado y digamos que pasado un tiempo ya queda disponible para que todo el mundo lo pueda ver. ¿Por qué digo que es una desventaja? Porque si utiliza, y esto a cualquiera que tenga una web le afecta, porque si tenéis una web con un sistema de gestión de contenidos y no lo actualizáis, o tenéis un ordenador expuesto al público y su sistema operativo no lo actualizáis, cualquier problema de seguridad que ese software tenga, cualquiera lo va a saber. Y entonces, si no lo actualizáis, vuestros sistemas van a ser muy vulnerables. No un poco, muy, muy vulnerables. Porque sus vulnerabilidades son públicas, están documentadas y están, en general, obviamente, estarán resueltas, pero si vosotros no actualizáis vuestras versiones, tenéis un problema. Vale, pues que por acabar y por un poco cerrar esta sección, lo que, digamos, con la conclusión que yo me quedaría es que el software libre fomenta la solidaridad y los valores digamos, de mejora de la sociedad por esas características de transparencia, diversidad, fomento de la visibilidad de los problemas de seguridad y, obviamente, por el trabajo colaborativo. Vale, pues vamos a acabar en la última media hora que nos queda con unos pequeños ejemplos de software libre en la práctica, ¿vale? Vamos a empezar por los sistemas operativos, ¿no? Lo que se ejecuta en nuestros ordenadores. Todos conocéis, os suena la palabra Linux. Linux es una familia, en realidad, de sistemas operativos y no es el único no es la única familia de sistemas operativos libres, pero sí que es la más conocida. De hecho, hay otra que es aún más popular, que es Android. Android es un sistema operativo libre impulsado por Google, donde hay partes que no lo son, pero digamos que la mayor parte de sus componentes son software libre. Lo que ocurre es que, obviamente, no es un software con el que... Es un software con el que, en realidad, los que tenemos un teléfono Android interactuamos muchísimo, ¿no? Pero bueno, no lo quería meter en esta comparativa y me he quedado solamente con sistemas de escritorio, ¿no? Para un portátil o una estación de trabajo. Probablemente el que se ha hecho más popular en los últimos años se conoce como Ubuntu, probablemente os suene. Y hay otro que también, y los he marcado en rojo, los que me parecen más interesantes para gente que se está iniciando, que sería Linux Mint, que es también un software que es bastante amigable. Ubuntu tiene la ventaja de que como tiene una empresa bastante potente detrás, tiene buen soporte para hardware, si, por ejemplo, queréis instalar juegos, suelen ir mejor
Y bueno, yo llevo usando Ubuntu desde hace más de 10 años y la verdad es que me encuentro muy cómodo con este sistema operativo y no necesito nada más, digamos, ¿cómo decirlo?, friki, si queréis, que como podría ser estos otros que os enseño de Fedora, Debian o Arc, porque me encuentro cómodo y no necesito nada más avanzado. Obviamente, navegar por Internet. Mozilla Firefox, seguro que os suena, es un proyecto de software libre de la Mozilla Foundation. Tiene más, ahora luego veremos otro. Y el navegador que conocéis como Chrome, como Google Chrome, seguro que os suena. Ese proyecto no es del todo libre porque tiene algunas piezas que Google pone que no son software libre, pero la misma empresa, Google, la distribuye una versión totalmente libre de su sistema operativo, ¿vale? Que se llama Chromium. Luego hay otra empresa que sobre esa misma base, que es totalmente libre, desarrolla otro navegador, que es este que estoy usando ahora, que se llama Brave, que básicamente es un Chrome en el que se le han instalado por defecto todos los bloqueadores de temas de estos de publicidad y seguimiento de nuestra actividad y demás. Es un navegador un poco más seguro y sin dejar de ser cómodo. Vamos con la ofimática, LibreOffice. Tampoco hace falta que me extienda mucho porque seguro que esto la mayoría conocéis LibreOffice. LibreOffice es un conjunto de una suite ofimática, no es solo un programa, son varios. Tenemos una alternativa a Word, que sería Writer. Tenemos una alternativa a Excel, que sería Calc, ¿vale? Una hoja de cálculo. Tenemos una alternativa a PowerPoint, que es Impress. Y luego, además de esos tres, pues tenemos un diseñador de gráficas o de dibujo vectorial, que se llama Draw. Y también hay un pequeño motor de base de datos, que se llama Base, ¿vale? Y luego, obviamente, pequeñas otras herramientas que están alrededor. Pero esas tres, digamos, estas tres serían las aplicaciones principales que seguro que os suenan. En el correo electrónico, el más conocido es el de la Fundación Mozilla, ¿vale? El Thunderbird. Yo lo usé durante 10 años en mi primer trabajo porque, bueno, teníamos un correo corporativo, tenía un servidor de correo y yo no quería usar Outlook y, pues, bueno, venía de usar ya de cuando estaba en la universidad este cliente de correo, pero hay otros más, ¿vale? Ahí está Kmail, Jiri, hay uno que se llama Evolution, hay un montón, ¿vale? Yo hoy en día la verdad es que no uso ninguno de estos porque por las empresas en las que he trabajado últimamente es todo por web y, bueno, me he quedado en una interfaz web. Vale, edición de imágenes. Digamos que voy a ir diciendo alternativas. ¿Cuál es la alternativa de cada uno de estos? El dibujo vectorial Inkscape sería la alternativa a Illustrator de Adobe, ¿vale? Es un programa de dibujo vectorial que también tiene un porrón de años, pero casualmente hace un par de semanas han llegado a la versión 1. Aunque se lleva usando de manera estable desde hace un montón de años, pero han querido llamar versión 1.0 hace solamente un par de semanas. Eso es para dibujo vectorial. Para dibujo, digamos, de imágenes, para dibujar con pinceles, por así decirlo, dibujo de retoque de fotografías y cosas así, tradicionalmente se conocía el GIMP, ¿vale? Es un proyecto que lleva un montón de años y al que yo lo marco porque es con el que estoy acostumbrado. Yo no tengo que hacer grandes cosas con edición de imágenes, recortar y cambiar 4 cosas y con GIMP estoy cómodo. Pero sí que es cierto que Krita, que es un software un poco más nuevo, está ganando mucha atracción y parece que a la gente le gusta mucho. Y luego tenemos los de revelado de fotografías. Cuando trabajáis con una cámara reflex, una cámara que hace fotografías digamos, en bruto, en formato RAW, para revelar esas fotografías digitales, yo uso Darktable, ¿vale? Que es súper cómodo, es un software muy sencillo y, bueno, muy sencillo. Que de primeras es sencillo. Luego hay un montón de cosas que yo no sé hacer, o sea, que no sé para qué sirven, de retoque fotográfico, digamos, avanzado. Y ahí hay 2 o 3 más. Edición de vídeo. Pues yo he usado este que se llama Kdenlive. Es el típico software en el que tienes estas pistas, ¿no? Donde vas colocando clips y las vas concatenando con sus transiciones y no sé qué para editar el típico vídeo para el cumpleaños de tu madre, ¿vale? Y hay otros más como OpenShot y Shotcut que OpenShot sí que lo he llegado a gastar, pero Kdenlive es un poco más nuevo también y me resulta un poco más cómodo. Y también he colocado aquí otro que se llama OBS, que en los últimos, no sé, un par de años o así, se ha vuelto súper popular por la gente que le gusta retransmitir sus partidas de videojuegos. Pero es un software que simplemente para hacer grabación y emisión en directo de vídeo de lo que estemos haciendo en nuestro ordenador y que funciona muy bien y que es software libre.
Lo mismo, pero para la música, pues tenemos dos. Audacity, que es el que yo conocía, que es un proyecto también muy antiguo y que funciona lo mismo. Yo para juntar 2 clips y poder concatenar un par de audios no necesito más, pero bueno, el MMS parece que también está muy bien. Vale, como reproductores, normalmente los sistemas operativos ya vienen con reproductores, entonces podéis usar el que venga con el sistema operativo que os instaléis, sea Ubuntu o Mint o lo que sea. Pero bueno, yo vengo de usar Audacious en música porque es muy ligerito. En vídeo seguro que os suena VLC porque funciona en Windows también. Es un reproductor de vídeo muy popular y que es muy ligero, que es muy fiable y que es muy potente. Y bueno, y para visualizar fotografías o imágenes, pues yo me quedo con el Eye of Gnome, que es el que viene con Ubuntu y que funciona bien. Pero bueno, también está Gthumb, que también funciona muy ligerito. Y luego los otros dos, más que para ver fotografías, es para manejar colecciones de fotografías. Lo típico que tienes, la carpeta que tienes ahí ordenada por años de todas las fotos de vuestras vacaciones, pues con estos programas, tanto Shotwell como Fspot, sirven para, digamos, navegar por esas colecciones de una manera cómoda. Vale, subiendo un poco a un tema un poco más profesional, si queréis, ¿cómo podemos, por ejemplo, gestionar contenidos? La típica web que uno quiere publicar. Pues seguro que os suena o habréis oído hablar de WordPress, que sería el gestor de contenidos más popular del mundo, seguramente. A mí me gusta especialmente para hacer blogs, pero podría servir también para hacer tiendas o para hacer, yo qué sé, un portal para un ayuntamiento. Ahí tenéis ejemplos de WordPress de lo que queráis. Drupal es otro gestor de contenidos igual de bueno que WordPress. Está más pensado para webs, digamos, temáticas, no para blogs, ¿vale? También se puede montar una tienda, se puede hacer un portal yo qué sé, de una administración pública, yo qué sé, el portal de Greenpeace, por decir uno pequeño, si queréis, está hecho con Drupal, ¿vale? Y es un proyecto que lleva un montón de años y con un montón de gente trabajando detrás. Luego, si os vais a poner solo una tienda, un gestor de contenidos específico para tiendas electrónicas, es Magento, es muy popular. Yo no lo he usado nunca, ¿vale? Nunca he tenido que montar una tienda. Vale, vamos con otro tipo de gestores, que son los gestores corporativos, los ERPs. Son aplicaciones grandes que sirven para gestionar, pues qué sé yo, desde las facturas al inventario, a los procesos internos de una organización. Y aquí el que conozco de oídas, porque nunca lo he tenido que usar directamente, es Odoo, ¿vale? Que parece que está muy bien. De hecho, Odoo es también un CRM, lo que es una aplicación para gestionar contactos, para gestionar clientes. La típica aplicación para poder tener identificados tus clientes, para ver cuáles están empezando, con cuáles estás empezando, con cuáles ya tienes una relación establecida, para hacer seguimiento de los correos que les mandas, no sé qué. Odoo también hace eso, el que se conoce más, se conocía por el nombre anterior que era Sugar CRM, pero cambió de nombre a Suite CRM. En el primer trabajo en el que estuve, en ProDevelop, hace muchos años, seguro que ya no lo usan, pero se usaba, la gente de, digamos, los comerciales utilizaban esa aplicación. Y finalmente he puesto también Nextcloud como un software de colaboración, que es un software que quiero entender por un software de colaboración. Pues digamos que sería como Google Drive, la alternativa. Una herramienta donde yo puedo tener un disco duro, digamos, en la nube, pero solo que es mi nube, porque yo me lo instalo y es mi propio servicio, no dependo de Google ni de nadie, más que de quien me ponga el servidor. Y ahí yo tengo mis ficheros, puedo tener calendarios, puedo tener notas, creo que hay también un chat. Entonces, es una herramienta de colaboración para una intranet, si queréis, sin tener que utilizar proveedores externos. Y en realidad hay muchísimos más. O sea, software hay para aburrir. Y lo bueno que tienen los sistemas operativos más modernos es que y ahora os la enseñaré también, todo este software no es como en Windows, que uno se lo tiene que buscar, encontrar el enlace de descarga, que no sea un enlace que venga con virus, que no me fíe, que por qué me tengo que fiar de este portal y de este no, que está en inglés, que no sé qué. Los sistemas operativos ya llevan integrado una tienda, lo que se llama una tienda, pero se llama tienda porque es una colección, en realidad. Y desde esa
esa aplicación podemos navegar por la enorme, digamos, variedad de software. Podemos filtrar, aquí estoy filtrando por los que son de educación y ciencia, me quedo con los de matemáticas y hay un montón de software ahí. No todo es software libre, ¿vale? Pero la mayoría de lo que hay aquí es software libre. Y ahora enseguida vamos a ver un ejemplo en el que le doy a clic a uno, a este que es de predecir dónde están satélites, y ahí pone que la licencia es libre. Lo voy a enseñar muy rápido. Voy a abrir la tienda de software. Esto es software Ubuntu. Vale, es esta aplicación y esto tiene aquí, bueno, me da como unas aplicaciones destacadas, pero en realidad aquí yo tengo de sonido y vídeo. Me voy a quedar con las que son de reproductores de música, ¿vale? Pues por aquí están el famoso VLC, pero también está este que era el Clementine, este que también os habíamos mencionado antes, y hay un montón. O si me vuelvo otra vez a ver si consigo ir para atrás, no sé, a productividad. Pues tengo también de calendario, pues estos poquitos de calendario. Si entro en uno, pues yo qué sé, cada organizer, pues me saca un pantallazo, me dice un poco la descripción de qué es, cuál es su licencia y, bueno, y algunas reseñas incluso. O sea, fijaos qué nivel de sofisticación, por así decirlo, del software que podemos tener en nuestro ordenador simplemente haciendo un clic. Voy a instalar uno, el Mahjong este, por ejemplo. Le voy aquí a instalar, me pide la contraseña. Se la ha metido bien, se instala, está descargando, se va a instalar y cuando termine lo puedo usar. Fijaos qué sencillo y qué cómodo en un escritorio con un sistema operativo que me lo da todo. No tengo que estar luego buscando fuera cuál es... y lo bueno de esto es que podéis probar el software y si no os gusta, pues lo borráis y el sistema operativo se va a encargar de que todo quede limpio, de que no se quede, de que el software, el ordenador no vaya cada vez peor, ni cosas de este estilo. El Ubuntu como sistema operativo, por lo menos que es el con el que yo tengo experiencia, es muy, muy estable. Pues vale, ya lo tengo aquí arrancado y ya lo puedo iniciar. A ver si quiere ir. Ah, sí, lo tengo aquí a la izquierda. A ver, ¿no? ¿Dónde está? Vale, pues esto era más o menos, me han quedado todavía 15 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Hay algo de lo que he contado que no os haya quedado claro? ¿Hay algo que...? Ahí va, mira, ahora se ha abierto. No vamos a jugar al Mahjong ahora. ¿Hay algo que no os parezca fiable por alguna razón de lo que os he contado? Que parezca, no sé, que os esté vendiendo una moto. ¿Hay algún tipo de software que os gustaría que buscáramos a lo mejor ahora que yo no he comentado de algo en concreto? No sé. ¿Tenéis alguna pregunta? Por supuesto, quitaros el mute y ¿no? Vale, bueno, en cualquier caso, voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Alguien tenía el micro quitado? ¿Hola? Vale, bueno, pues en cualquier caso, si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos comentado hoy, me viene perfecto porque podéis, bueno, Maite, si quieres terminar, esta es la pantalla de contacto para PAMAPAM. Yo es que creo, Jorge, que con lo acelerado que ha sido y tanta información, la gente está sorprendidísima y muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Y nada, comentaros que como tenemos los correos electrónicos y de todos modos os enviaremos tanto la grabación que subiremos a la página web del PAMAPAM. Y si veis que nos llega la grabación, podéis contactar con Chetén en la página web del PAMAPAM, www.pamapampv.org, y en el apartado de participar nos podéis escribir y os enviaremos toda la información. Sí, los que ya os habéis suscrito, pues obviamente no hace falta que lo volváis a hacer. Ya Maite se pone en contacto con vosotros. Vale, pues nada, por aquí os dejo otra vez los datos de contacto por si me queréis escribir a mí directamente por alguna cosa que no os haya quedado claro o alguna duda que tengáis sobre cualquiera de los
de las cosas que hemos comentado hoy y nada, que paséis un feliz fin de semana. Un buen fin de semana. Venga, un abrazo. Chao. Muchas gracias a todos por la participación y a todas. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias, Maite y Jorge.